Señoras y señores, recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Lo acompañan el señor ministro de Economía, Sergio Massa, el señor presidente de Camarco, Gustavo Weiss, y el señor secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. Se encuentran presentes también ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, miembros del Consejo Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción, invitados especiales, señoras y señores. No, quiero decir, Sergio acaba de hablar y se quería quedar a escucharme, pero tiene que ir a arreglar el problema del fondo, así que le dije, andá y que es más importante eso. Pero bueno, igual ustedes hoy tienen un privilegio importante, que es que van a escuchar, ahora en un ratito, la opinión del presidente de los argentinos y acaban de escuchar la opinión del futuro presidente. Gracias a todos. Damos inicio de esta manera al acto de clausura de la Convención Anual 2023 de la Cámara Argentina de la Construcción. La Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción ha reunido en esta jornada a los principales actores del sector, profesionales del ámbito empresarial, institucional, público y educativo, además de destacados disertantes nacionales e internacionales. La premisa de esta convención, Construyendo Redes, el presente es en equipo, ha dado lugar a un espacio de encuentro, intercambio de ideas y experiencias para construir los lineamientos de la industria que anhelamos. En este marco, escucharemos las palabras del presidente de Camarco, Gustavo Weiss. Bueno, buenas tardes, señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, señor secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, señores gobernadores, señores ministros, señores secretarios, autoridades nacionales, provinciales, municipales, colegas, señoras, señores. Bienvenidos al acto de cierre de la Convención Anual 2023 de la Cámara Argentina de la Construcción. Una nueva edición, la número 68 de nuestra convención, ha confirmado que este es el ámbito ideal para pensar la infraestructura que necesitamos, las viviendas que nuestra comunidad requiere, para dialogar y consensuar acciones y políticas permanentes. Es el lugar y la ocasión para hacerlo, pues nuestra institución fue creada para la promoción del sector de la construcción y para defensa de las empresas asociadas hace ya 87 años. Y lo hacemos generando conocimiento aplicable, capacitando a su gente, propiciando la innovación y facilitando el relacionamiento entre nuestras empresas, entre sí y con las administraciones nacionales y provinciales y con todos los actores de nuestra extensa cadena de valor. Tenemos, sin embargo, la obligación de pensar en el país por encima de cualquier interés sectorial. Por eso los objetivos de la convención de este año quedaron expresados en su lema, el presente es en equipo. Este está inspirado en el éxito de la Selección Nacional de Fútbol, en diciembre pasado, que mostró que es posible alcanzar grandes logros cuando se trabaja en equipo. Y quisimos enfatizar que este trabajo colaborativo, basado en el diálogo de todos los que nos sentimos argentinos, debe comenzar ya, y en el presente, y es urgente. Esperamos que algunas modificaciones disruptivas de los medios técnicos puestos a consideración en esta edición, como alta tecnología de comunicación, recursos inmersivos, varias propuestas de actividades participativas hayan generado su atención y fortalecido la conciencia de que los constructores queremos ser parte del equipo que haga progresar fuertemente al país. Hemos con estos recursos tratado de exponer que nuestra Cámara y nuestro sector quieren ser parte de la revolución del conocimiento. De allí el énfasis en la educación, investigación, vocación de emprender, invención, desarrollo informático, etc.
Aquellos países que desarrollaron fuertemente su industria fueron claramente los ganadores en el contexto mundial de los siglos pasados. Pero sin duda, este es el siglo del desarrollo del conocimiento. Para esto es fundamental, por supuesto, la educación, pero también tomar a cada individuo como un todo. Para que pueda liberar toda su creatividad, debe tener condiciones de vida satisfactorias, un hábitat confortable, y eso incluye vivienda adecuada, agua y cloacas, energía, electricidad y gas, transporte y, por supuesto, buenas escuelas, pero también buenos hospitales. El crecimiento del país requiere de la educación de su gente y de que tengan acceso a la salud en ámbitos urbanos seguros, limpios, conectados con amplia oferta de bienes culturales y de esparcimiento. Por ello es impostergable la inversión en infraestructura social que garantiza sin duda alta calidad de vida. Naturalmente también necesitamos infraestructura económica. Si bien es la época del conocimiento, también tenemos industria, comercio, servicios, agro, minería, vaca muerta. Necesitamos incrementar la competitividad de todos nuestros sectores en un mundo cada vez más independiente, interdependiente y globalizado. Uno de los principales componentes de la matriz de la productividad es, sin duda ninguna, el desarrollo en infraestructura. Por ello, para ser competitivos y crecer necesitamos más rutas, ferrocarriles, vías navegables, puertos, energía, etc. Estudios del BID de 2008 sostienen que si bajáramos 10% los costos logísticos, podríamos aumentar 30% las exportaciones, lo que el país necesita en forma vital y urgente. Quiero referirme ahora a la situación actual. El sector público nacional viene invirtiendo alrededor del 1,6% anual del Producto Bruto en los últimos años. Es superior a otras etapas de nuestra historia, pero se encuentra aún muy lejos de los niveles de inversión necesarios para cerrar la brecha de infraestructura y para posibilitar el crecimiento continuado del país. Desde mediados de 2020, al salir del confinamiento y con fuerte demanda en la construcción y refacción de viviendas unifamiliares, nuestra industria experimenta un crecimiento que ha llevado a batir récords históricos de consumo de cemento, principal indicador de la actividad, como así también tener a fines de mayo 450.000 trabajadores bajo la ley 22250, la gente de Gerardo, en empleos formales, récord desde el inicio de la serie recopilada por el IERIC. Además, a esto hay que sumarle los mensualizados profesionales, técnicos, administrativos de todas nuestras empresas. Todo lo realizado fue posible gracias a la asociación que tenemos con la UOCRA y con Huecara, los gremios de los trabajadores constructores. Es un ejemplo de alianza estratégica. Pero tenemos el potencial, la gente y los recursos naturales para incrementar la producción y la productividad, seguir mejorando la infraestructura económica y social e incorporar cada vez mayor tecnología en todo el proceso productivo, clave en un mundo globalizado. Debemos señalar que la infraestructura es, en una enorme proporción, productos argentinos que son ejecutados por argentinos, por lo que una mayor actividad no afectará seriamente el balance de pagos. Por el contrario, permitirá una mayor exportación de otros sectores productivos. Pero venimos realizando estas actividades en un marco muy grave y perjudicial. Las preocupaciones esenciales del sector hoy son la alta inflación, la demora en algunos pagos públicos, el no pago de los intereses por mora establecido por ley, la irrepresentatividad de los mecanismos de redeterminación de precios contractuales y la de los indicadores usados para ello. Estos problemas son comunes a todo contrato y a todo tipo de empresa. Por supuesto, afectan aún más a pymes que tienen menos capital de trabajo y menor acceso al crédito. Agrava la situación la indefinición en cuanto a la reformulación de los planes de trabajo, que han devenido de imposible cumplimiento por la grave situación anteriormente descripta. Por eso los principales ejes de nuestra tarea institucional son mitigar los graves efectos de la inflación sobre nuestras empresas socias, abogar porque las autoridades adopten medidas de solución, aunque sea provisoria, a estos temas para evitar una detención súbita de nuestra actividad
por agotamiento del capital de trabajo de las empresas. Tememos de no adoptarse medidas urgentes, un golpe serio y abrupto sobre el empleo, sobre la actividad de la cadena de valor del sector e incluso sobre la continuidad de algunas empresas. Quisiera hablar ahora del futuro. Es mucho lo hecho, mucho más por hacer. En un sector que ha venido creciendo a tasas muy importantes desde 2020, son muchas las obras que se hacen, los puestos de trabajo que recuperamos y las nuevas empresas que se sumaron a la actividad. Pero sin dejar de valorar esos logros y asumiendo el rol protagónico que las políticas públicas nos han dado como sector anticíclico por excelencia, queremos ir por más. Necesitamos ir por más, luego de décadas de baja inversión. Para ello creemos que en brevísimo plazo deben atenderse los problemas planteados antes para sostener el empleo y la actividad. A mediano plazo debe atacarse la inflación, que genera pobreza, incertidumbre e impide planificar e invertir. En ese proceso de reducción de la inflación será vital la generación de recursos que financien las erogaciones imprescindibles. Eso se logrará con inversión en sectores productivos y con la mejora de la infraestructura para hacerlos competitivos. Todo requiere un trabajo continuo y coordinado de todos los sectores del país para crear confianza y atraer inversiones. Con menor inflación y mayor confianza, el sector privado podría crecer exponencialmente, apalancado en el sector de la vivienda, en el crédito hipotecario que tan necesario es para nuestra vasta clase media que puede acceder perfectamente a pagar una cuota si le damos 20 o 30 años, como ocurre en las economías más desarrolladas. Para difundir y justificar nuestras convicciones y propuestas, recibimos a representantes de todos los partidos políticos que se acercan a nuestra institución. Las propuestas se plasman en un documento que llamamos Construir 2034, que publicaremos en agosto próximo. Señalamos allí todo lo que el país necesita construir de cara a los próximos 10 años, ir por más hospitales, viviendas, rutas, plantas de agua y cloaca, fábricas, escuelas, etcétera, que nos permitan materializar las bases que requieren el desarrollo y un crecimiento sostenido del producto en los próximos años. Ya hemos dicho reiteradamente que según nuestros estudios necesitamos invertir un 3% anual en obra pública nueva, un 3% anual del producto, ¿no? Un 3% anual en mantenimiento de las obras existentes y otro 3% anual que inviertan las empresas privatizadas, Telecom, Edenor, Vaca Muerta, etcétera. Como base para el documento hemos actualizado nuestra propuesta realizada en 2019 del Plan de Crecimiento, ahora extendido al 2034. Eso será presentado en el ciclo Camargo del 17 de agosto próximo por las máximas autoridades del CPI. El CPI, Consejo de Política de Infraestructura, fue fundado en 2021 y tiene como base el G6, las principales cámaras del sector, que creo que todos conocen, más la CGT y la UOCRA, porque la idea nuestra fue presentar propuestas no ya de la Cámara de la Construcción en forma individual, sino de lo que piensa todo el sector productivo o el principal sector productivo del país, agrupado en las cámaras mencionadas, junto con la CGT y la UOCRA, para pensar en el desarrollo de una visión integrada de la importancia de la infraestructura y de las políticas permanentes para su planificación. Creemos que es central, continuando con el lema de la convención de hoy, trabajo en equipo, poder trabajar codo a codo con estas entidades fundadoras del CPI, pero a la cual ya se han acercado más de 20 entidades más que están colaborando en este proceso de pensar el futuro del país en base a la infraestructura necesaria, según creemos todos. Este plan de crecimiento continuado podrá dar actividad a otras 20.000 empresas constructoras, la creación de 10.000 nuevas empresas, incorporaríamos 40.000 nuevos empleados por año de la UOCRA, 1.800 ingenieros, 1.000 capataces, etcétera. Esto es lo que significa un plan de crecimiento
y el impacto en forma directa en la industria de la construcción, más obviamente los impactos colaterales que significa la inversión en infraestructura. Esto va a generar además un recupero fiscal en impuestos, tasas y aportes cobrados por los distintos niveles de gobierno cercano al 40% de la inversión realizada. O sea, gran parte de la inversión que los gobiernos hacen vuelve en forma de tributos e impuestos. Todo lo señalado se hace urgente si pensamos que en el futuro el 90% de la población mundial va a vivir en ciudades. No podemos pedirle todo al gobierno. Esto no sería justo. Debemos liberar las arcas del Estado para que inviertan en los temas indelegables, salud, educación, justicia y también en seguridad, para atender uno de los principales requerimientos de la sociedad que además se ve amenazada en los últimos tiempos por el flagelo del narcotráfico. Se debe confiar en el capital privado, que no es perfecto, pero genera riqueza. Para emprendimientos vinculados a energía, minería, turismo o empresas de tecnología del conocimiento, hay en el mundo activos financieros deseosos de inversión por un monto equivalente a 3 veces el PBI mundial. Es necesario generar condiciones e incentivos para la llegada de mayor inversión privada, local y extranjera. Para eso se requieren leyes que seduzcan y atraigan al capital privado, asegurando previsibilidad jurídica y fiscal. Pero además es imprescindible atacar los enormes desajustes macroeconómicos que generan el flagelo de la inflación, endémica en nuestro país, que nos lleva a no tener moneda. Destruye el crédito y consecuentemente hace imposible proyectar inversiones de mediano y largo plazo. Creemos imprescindible convocar a todas las fuerzas políticas, empresarias, sindicales y otras entidades de la sociedad civil y a través de ellos a la ciudadanía toda a combatir definitivamente el flagelo de la inflación como requisito indispensable para lograr el desarrollo sostenible en el tiempo. Las medidas deberían complementarse con herramientas de fomento al crédito hipotecario en cuanto alcancemos esa estabilidad deseada y volvamos a tener moneda. Finalmente, si observamos lo que está sucediendo en el escenario mundial, se desprende el gran futuro que nuestro país puede conquistar si empezamos hoy y trabajamos en equipo. Sigue habiendo una oportunidad muy grande por delante, pues tenemos potencialidades realmente excepcionales. El primer paso es dialogar, consensuar políticas básicas permanentes y trabajar en equipo, a destajo, para prepararnos y atrapar esa oportunidad. Como decimos siempre al final, somos constructores de realidades, aspiramos a hacerlo de esperanzas por nosotros, por el país y por nuestra gente. Muchas gracias. Y en el cierre de la Convención Anual 2023 de la Cámara Argentina de la Construcción, dirige la palabra el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por haberse acercado en este que va a ser mi último discurso como presidente, aquí en Camargo. Con lo cual es un buen momento para la reflexión y para liberarme un poco de las formas de presidente y poder hablarles un poco más libremente sobre lo que tenemos, sobre lo que hicimos, sobre lo que se viene. Nos han tocado realmente años muy difíciles, no hace falta que se los explique, todos lo saben. Alguien le escuchaba decir que Sergio ahora usa la misma muletilla que yo, que tuvimos que soportar la deuda recibida, la pandemia, la guerra, la sequía. La verdad que todo eso pasó, ¿eh? Y la verdad que todo eso lo vivimos. No es algo que uno está inventando, no es algo que uno está creando. Lo vio la humanidad toda, no la Argentina. La humanidad entera vivió eso. Nosotros vivimos lo que nos dejó el gobierno que nos precedió.
Gracias a Dios que no lo vivió todo el mundo, porque si no la hecatombe hubiera sido enorme. Pero escucho decir también, bueno, pobre Alberto, todo lo que le tocó no pudo hacer lo que debía hacer. Pero ¿cuánto hicimos en medio de todo eso? Porque esa reflexión debemos hacerla, ¿eh? Debemos hacerla. Porque cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con esa deuda con el fondo y nosotros exigimos al fondo que nos deje hacer nuestro programa económico y nuestro programa económico tenía un motor central que era precisamente la obra pública. Algunos dirán que soy keynesiano, qué sé yo. Estoy convencido que la obra pública es lo que más motoriza la economía de un país. Cuando discutimos con el fondo, le dijimos que era una garantía, que el 2% del PBI podamos usarlo en obra pública. Y el fondo pataleaba, no le gustaba la idea. No le gustaba. De hecho, a quienes nos precedieron, le dijeron que podían invertir en obra pública el 0,4% del PBI. Y ellos lo aceptaron gustosos, ¿eh? Nosotros no. Y lo cierto es que han pasado 4 años, donde nos pasó todo lo que nos pasó. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que pusimos en marcha y estamos haciendo más de 6.000 obras en toda la Argentina, con una inversión que es más o menos del 1,8 del PBI anual, promedio. Ocurrió que 3.600 obras, Cato, ya están terminadas. Ocurrió que pese a todo lo que nos pasó, nada nos detuvo. Que pese a todo lo que tuvimos que enfrentar, le pusimos el pecho y seguimos trabajando. Llegamos al gobierno con 220.000 trabajadores. ¿Miento, Gerardo? 450.000 tienen hoy. O 480.000, estamos discutiendo el número real. Pero lo cierto es que más del doble de lo que recibimos. Nos tocaron tiempos difíciles, pero no dejamos de hacer, ¿eh? No dejamos de hacer. Hicimos obras públicas porque creímos que todo el país la necesitaba. No hay un solo municipio de la Argentina que no haya recibido una obra pública. No hay un solo municipio. Si lo hay, quiero que venga acá, se para ahí y me llame mentiroso. Y a ninguno le preguntamos de qué partido político era, de cómo pensaba, si nos iba a votar las leyes o iba a dejar de votarnos. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Y lo hicimos por convicción, porque creemos que esa es la política que debe promover un Estado. Escuchaba recién al presidente en sus palabras y en ese plan para los próximos 10 años. Mire, presidente, si en los próximos 10 años ustedes están preocupados porque haya más hospitales en la Argentina, hable con nosotros, porque lo que hacemos hospitales en la Argentina somos nosotros. Los otros lo que hacen es decir que los hospitales sobran y que no tienen médicos. Los que tuvimos que montar 30 y pico de hospitales modulares en tiempo récord, en medio de la pandemia, fuimos nosotros, presidente. No tenga duda, ¿eh? El que días atrás fue a Formosa a inaugurar el edificio de un centro de atención de medicina nuclear fue este gobierno, porque nosotros creemos en la salud pública. Y nosotros creemos que la salud pública exige que los hospitales funcionen. Y no confiamos en que los hospitales queden en manos de la actividad privada. Bienvenido sea si lo hacen, ¿eh? Bienvenido sea, claro que sí. Pero nosotros sentimos que tenemos la obligación de hacerlo. Y no dudamos, lo hacemos. Lo hacemos.
Y si en ese plan que están haciendo quieren que se hagan escuelas, no duden más, hablen con nosotros, Hablen con nosotros, porque los que construyen centros de atención infantil, jardines de infantes, escuelas y universidades somos nosotros. Y sé por qué lo estoy diciendo. Ahí tengo un ministro extraordinario, que es un orgullo para mí, que haya sido mi compañero ministro en estos 4 años. Se llama Gabriel Catopodis. Es un orgullo para toda la Argentina. Llevó adelante un plan de obras públicas como la Argentina no había vivido antes. Lo hizo con un nivel de transparencia que nadie le puede poner una sola mácula a su gestión. Si Ramón Carrillo fue recordado por lo que hizo en la salud argentina, Gabriel Catopodis debe ser recordado en la Argentina por lo que hizo en la obra pública argentina. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que nosotros, no voy a poner a contar las escuelas, ni los cerca de 300 centros de atención infantil, cuántos jardines de infantes, no me acuerdo cuántas escuelas, me acuerdo de la escuela del Centenario que la pusimos a nueva en Santiago del Estero, pero parémonos un minuto en las universidades. ¿Cuántas intervenciones edilicias? ¿Cuántas universidades construimos en este periodo? Les digo el número, 167. 167. Yo inauguré, cuando estuve en la Antártida, hice escala en Ushuaia, y allí en Ushuaia inauguré el edificio de la Universidad de Tierra del Fuego. Y también inauguré el edificio de la farmacia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Misiones. Y también inauguramos 2 edificios en San Luis, en Merlo y en Mercedes, creo que fue, Villa Mercedes. Y también en la Universidad de San Martín. Inauguramos un formidable edificio que en los 4 años que me precedieron quedó paralizado porque el Estado había decidido no invertir en universidades. Claro, eran tiempos en que se creía que los hijos de los que trabajan no iban a las universidades. Entonces, ¿para qué vamos a hacer universidades en el conurbano? Ahora, en ese edificio de la Universidad de San Martín que inauguramos con Cato, allí en ese edificio trabajan, ¿saben quiénes trabajan? Los científicos que están terminando la vacuna del COVID argentina. Trabajo de universitarios, científicos universitarios de la Universidad de San Martín, del CONICET y de una empresa privada. Todos asociados para producir en Argentina la vacuna contra el COVID. ¿Qué es una vacuna? Sépanlo, vamos a tener que darnos todos los años como nos damos la vacuna contra la gripe. Pero lo que no nos va a volver a pasar es que vamos a andar mendigando por el mundo la vacuna porque la vamos a hacer acá. Así como ocurrió en Tierra del Fuego, en Misiones, en San Martín, en Florencio Varela, en la Universidad Arturo Jaureche, 167 intervenciones edilicias hicimos en todas las universidades del país. ¿Quién me precedió? Hizo una. Si le preocupan quién construye las escuelas y quién construye universidades, no discuta más. Venga a hablar con nosotros. Dentro de todo esto, nos preocupa también la logística. Claro que sí. Nos preocupa el transporte. Claro que nos preocupa. Y por eso hicimos miles y miles de autovías que conectan a la República Argentina, que favorecen que la producción argentina se movilice hacia los puertos del Paraná o hacia los puertos del Río de la Plata. Todo eso se hizo con criterio federal. Todo eso se hizo con criterio federal. La misma autovía
la hidrovía. Terminó la concesión, la tomó el Estado. En el primer año el Estado ganó 38 millones de dólares administrando la hidrovía. Y tenemos que darle mucha potencia a esa hidrovía, porque por esa hidrovía se abaratan los costos, se abaratan los fletes, y viene toda la producción del norte del país. Todo eso es lo que hicimos. Paro ahí. ¿Le preocupa la construcción de casas? No hable con los que crearon el crédito UBA, hable con nosotros, que llevamos 105.000 casas terminadas y entregadas a familias argentinas y hay 140.000 construyéndose. Y hay 70.000 créditos dados a familias para que construyan sus casas. Digo todas estas cosas porque en verdad no todos somos los mismos. En políticas no todo es lo mismo. Estamos los que creemos en que el Estado no es un espectador de la realidad, sino que está llamado a motorizar las fuerzas necesarias para que se mueva, para que crezca, para que todo crezca y para que la distribución sea correcta. Hay 450.000 empleados o 480.000, no sé, por ahí, en la actividad de la construcción. Pero en el ANSES se registran más de 1.100.000 personas que han ingresado al trabajo. Perón decía que gobernar es crear trabajo. Creamos trabajo, ¿eh? Creamos mucho. Creamos mucho. Tenemos en este momento una tasa de desocupación del orden del 6%, de las más bajas de la historia. Y ahí lo veía Daniel Funes de Roja, ahí está. Daniel no me va a dejar mentir. La capacidad instalada industrial en este momento es superior al 69%, la más alta en décadas. Y la industria sigue creciendo, con todos los problemas que tenemos, Daniel, porque nos faltan dólares para importar insumos. Y la industria sigue creciendo, y la industria sigue dando trabajo. Si quieren averiguar y quieren hablar quién se preocupa por la industria argentina, hablen con nosotros. No pierdan el tiempo. Porque en otros lados, lo que van a escuchar son cosas raras para escuchar. Gerardo, vos que sos trabajador, te van a decir que hay que terminar con las vacaciones pagas y te van a decir que lo mejor es que las indemnizaciones por despido desaparezcan. ¿Qué es lo que nos proponen? Retroceder en los derechos que los argentinos tenemos. La mejor sociedad que hicimos fue la sociedad que otorgó derechos a los argentinos. Y la mejor propuesta que nos hacen es sacarle derechos a los argentinos. ¿Sabe qué nos hizo? Un día Angela Merkel me preguntó, yo le conté un poco cómo era la educación pública. Yo soy un peronista hecho y derecho, orgulloso. Tengo orgullo por mucha gente que no piensa como yo, o que no pensó como yo. Yo la verdad tengo mucho orgullo por Sarmiento. Sarmiento fue un hombre enorme, inmenso, que con Alberdi avanzó, propugnó, impulsó la educación pública. ¿Y qué fue lo primero que nos diferenció como país en América Latina? Esa educación pública. Esa educación pública. Después creamos las universidades. Esos que reniegan de para qué queremos universidades en todo el país, yo me permito recordarles una anécdota personal. Soy además un hijo de la Universidad de Buenos Aires. Fui alumno, soy profesor de la universidad, amo a mi universidad. Todo se lo debo a mi universidad.
Cuando la universidad cumplió 200 años, en el 2020, se hizo un acto muy lindo en medio de la pandemia y yo tuve que dar el discurso central. Pero antes de dar el discurso central me regalaron la resolución por la que en la ciudad de Buenos Aires se creó la Universidad de Buenos Aires. Y hay que leer los fundamentos. ¿Saben por qué se creó la Universidad de Buenos Aires? Porque las familias criollas no podían seguir sufragando el costo de educación de sus hijos que tenían que ir a estudiar a Córdoba, a Chuquisaca o Europa. ¿Qué enseñanza nos deja esas consideraciones? Que la universidad tiene que ir a la gente, no esperar que la gente vaya a la universidad. Porque cuando uno acerca a la universidad a los chicos estudian, Vayan y miren las universidades del Gran Buenos Aires, repletas, decenas de miles de alumnos. 85-90% de ellos, primera generación de universitarios de familias trabajadoras. ¿Y esto qué pasa en el Gran Buenos Aires? Vayan a verlo a Villa María en Córdoba, vayan a verlo en la Universidad de Catamarca, vayan a verlo en la Universidad de Tucumán. Hicimos la educación pública, hicimos la educación universitaria, después tuvimos un hito del que no fuimos protagonistas los peronistas, debo reconocerlo, porque no existía el peronismo, solo por eso, que fue la reforma universitaria. En la reforma universitaria hicimos algo magistral, garantizamos la libertad de pensamiento con la libertad de cátedra y generamos el gobierno tripartito en las universidades. Gobiernan los docentes, los alumnos y los graduados. Y esa universidad nos diferenció en el mundo. No solo la de Buenos Aires, la de La Plata, la de Santa Fe, la de Córdoba. Grandes universidades que la Argentina tiene. Grandes universidades. Y después Perón primero creó la Universidad de los Trabajadores, que es hoy la Universidad Tecnológica, de donde salen los ingenieros que estás necesitando para ese plan. Y además hizo que la educación universitaria sea 100% gratuita. Una vez Merkel, así empezó toda esta historia, terminamos una cena y me dijo, ¿sabe que hay una cosa que no entiendo? Yo hablo con usted y hablo con muchos presidentes de América Latina y lo que me doy cuenta es que Argentina tiene una salud pública muy fuerte, que tiene una educación pública muy fuerte, que sus trabajadores tienen muchos derechos reconocidos. La verdad es que ustedes han construido un estado de bienestar del que Alemania durante mucho tiempo participó y participa, pero no logro entender por qué eso pasa en Argentina y no pasa en América Latina. Entonces la miré, esbocé mi sonrisa gardeliana, esa que es solo para un lado, y le dije, ¿sabe qué pasa, Ángela? Perón solo pasó por Argentina. Eso fue lo que pasó. Ahora, nosotros que reconocimos tantos derechos, no podemos pensar en una sociedad mejor que quite derechos. Porque cuando salimos a construir viviendas, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho humano a tener un techo. Es eso lo que estamos haciendo. Y cuando desarrollamos un acueducto que lleva agua potable a ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas, lo que estamos haciendo es garantizar el derecho humano del acceso al agua. En unos días más, 20 días más, Cato, vamos a ir al Chaco y vamos a inaugurar un acueducto de 102 kilómetros. ¿Cuántos? 500 kilómetros. 500 kilómetros.
Un acueducto cruza todo el Chaco. Lleva agua a 450.000 chaqueños y chaqueñas. Esa hora la encontramos parada nosotros. ¿Saben por qué se paró? Porque los recursos que estaban destinados a esa obra se usaron para hacer el Paseo del Bajo en Puerto Madero. ¿Cómo son las prioridades? ¿Que los que vivimos en Puerto Madero andemos más tranquilos con nuestros autos o que 450.000 chaqueños y chaqueñas tengan agua? ¿Se dan cuenta que no es todo lo mismo? ¿Se dan cuenta que diferente es todo? ¿Se dan cuenta de lo que nos estamos jugando? Ustedes me dirán, bueno, flaco, pero tenemos una inflación muy grande. Sí, tenemos una inflación muy grande, es verdad. Yo recibí el 54%, no recibí cero, ¿eh? Y tenemos que resolverla, claro que tenemos que resolverla. Y cuando yo hacía campaña, decía que una inflación de esa naturaleza, 54%, no se iba a resolver rápidamente, que iba a demandar años. Y va a demandar años. Y los empresarios tienen que hacer su parte, ¿eh? Porque muchos empresarios, no sé si de la construcción específicamente, pero muchos de los que forman precio, realmente han tenido ganancias extraordinarias aprovechando el fenómeno inflacionario. Y esas ganancias no las redistribuyeron con los trabajadores como debieron haberlo hecho, ¿eh? Nosotros tenemos por delante un futuro promisorio, porque también es cierto que el mundo nos está pidiendo todo lo que tenemos. ¿Qué necesita este mundo de hoy? ¿Necesita alimentos? Argentina los produce. Tenemos que dejar de hacer alimentos para animales para empezar a hacer alimentos para seres humanos. Y por eso esa ley de agroindustria, agrobioindustrial, que desde hace 2 años vengo pidiendo al Congreso Nacional que sancione, lo estoy pidiendo por eso. Porque tenemos una oportunidad única para adelante. ¿Qué nos está pidiendo el mundo? Gas como energía de transición la tenemos. La segunda reserva de gas no convencional del mundo. Hidrógeno verde piden. Tenemos la Patagonia, con un mar adyacente inmenso, con los mejores vientos, todo lo necesario para hacer hidrógeno verde. Litio, somos la tercera reserva de litio del mundo. Tenemos todo para aprovechar la oportunidad. Lo que no tenemos que hacer es equivocarnos. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que no equivocarnos. Y tenemos que mirar un poquito para atrás. No hay que mirar tan lejos, ¿eh? Miren 5 años atrás, con eso alcanza. ¿Nos preocupan las pymes, presidente? Sí, a mí también me preocupan. Cuando yo llegué habían cerrado 23.000. Desde que yo llegué creamos 30.000 pymes, entre las que se reabrieron y las que creamos. Yo creo en ustedes, en los empresarios. Yo creo que una Argentina sin empresarios no tiene futuro. Y yo no creo que el Estado esté llamado a reemplazar lo que ustedes deben hacer. Lo que creo que el Estado tiene que estar al lado de ustedes para que a ustedes les sea más fácil hacer lo que tienen que hacer. Y hacerlo más fácil no es darles prebendas, es darle condiciones de trabajo para poder proyectar y para poder hacer. Yo sé, presidente, que las redeterminaciones son un problema en un proceso inflacionario como el que vivimos. Pero lo que ustedes tienen que llevarse la tranquilidad, y todos ustedes tienen que llevarse la tranquilidad, es que nosotros sabemos que es un problema que tenemos que resolver y que para eso trabajamos. Finalmente, todo esto que yo estoy diciendo, de que podemos construir esa Argentina. Alguno dirá, este tipo es un utópico, está pensando en la utopía, eso no se va a poder hacer. Cuando yo tenía 20 y tantos años y la dictadura se acababa, nuestra generación tenía la utopía de vivir en democracia. Llegó Alfonsín
a quien siempre ayer recordé con tanto cariño en los 200 años de unión con Brasil. Él fue uno de los fundadores del Mercosur. Y con Alfonsín vivíamos de sobresalto a sobresalto, porque cada tanto algún militar se pintaba la cara y amenazaba con romper la democracia. Pero resulta ser que aquella utopía que teníamos se convirtió en realidad. Y este año celebramos 40 años de democracia. Cuando yo termine mi mandato, se cumplirán 40 años de democracia en la Argentina. La democracia vale mucho y hay que cuidarla todos los días. No es la democracia la culpable de lo que nos pasa, ¿eh? No. Va a haber una parte de malas prácticas políticas. Habrá una parte de abusos, de algunos que quieren ganar mucho a costa de otros. Pero la democracia siempre es el camino. Aquella utopía de mi generación fue posible porque toda la sociedad tuvo la misma utopía que teníamos nosotros. Porque toda la sociedad hizo propia la utopía de la democracia. Toda la sociedad quiso la democracia y la defendió siempre a la democracia. En los peores momentos defendió la democracia. Tuvimos una crisis en el 2001 que nos hizo tener 5 presidentes en 7 días, creo. Pero la institucionalidad nunca se rompió y la democracia nunca se rompió. Pues vean, ¿por qué no podemos tener ahora la utopía de construir ese país pujante del que les hablo? De hacer el país igualitario del que les hablo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esa es mi utopía. Yo puedo seguir solo con mi utopía, pero dicen los africanos que cuando uno camina solo, llega rápido. Pero cuando uno camina acompañado, llega mucho más lejos. La frase es muy parecida, o es una reflexión muy parecida a una reflexión que Antonio Cafiero siempre hacía. Él decía, el que sueña solo, solo sueña. Pero el que sueña con otros, cambia el mundo. Y esta convención, si no me equivoco, tenía como subtítulo el trabajo en equipo. Trabajar en equipo, soñar juntos. Si somos capaces de convertir este sueño mío en el sueño de todos, entonces ya no será un tipo que sueña. Vamos a cambiar la realidad. Hagámoslo. Ya es hora. Muchas gracias a todos y todas. Señoras y señores, con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizada la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. A todas y a todos, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de la Convención 2023. Queremos agradecer a todos los sponsors que nos han acompañado y apoyado una vez más. Agradecer también